David despertó en una habitación oscura, sin tener idea de cómo llegó allí. Trató de recordar lo último que había pasado, pero solo logró traer a su mente la imagen de una cena con amigos. Miró a su alrededor y notó que la habitación estaba vacía, excepto por una mesa de madera y una silla en el centro. Se levantó y se acercó a la mesa, donde encontró un extraño dispositivo con una pantalla en el medio. Lo recogió y notó que tenía una especie de auricular incorporado. Sin pensarlo dos veces, se lo puso en la cabeza y la pantalla se encendió. David vio entonces que estaba dentro de un videojuego de realidad virtual. Todo lo que lo rodeaba era solo una simulación, una prueba para su inteligencia y habilidades de resolución de problemas. Se sintió asustado y confundido, pero también intrigado. Se concentró y empezó a explorar su entorno. Cada vez que resolvía un rompecabezas o superaba un desafío, avanzaba a la siguiente etapa del juego. Se sentía como si estuviera en un laberinto sin salida, pero cada vez que lograba superar un obstáculo, la sensación de progreso lo impulsaba a seguir adelante. Sin embargo, David pronto descubrió que no estaba solo en este juego. Otras personas también estaban atrapadas allí, luchando por encontrar una salida. Empezó a comunicarse con ellos a través del dispositivo y se unió a un pequeño grupo de supervivientes. Juntos, trabajaron para superar los desafíos del juego y encontrar una salida. Pero cada vez que avanzaban, los obstáculos se volvían más difíciles y las consecuencias de fallar más peligrosas. Y entonces, un día, uno de los miembros del grupo desapareció sin dejar rastro. David y los otros empezaron a sospechar que algo estaba mal. ¿Era este videojuego solo un juego, o había algo más siniestro detrás de todo esto? ¿Quién los había atrapado allí y por qué? La adrenalina se apoderó de ellos, mientras luchaban por encontrar respuestas y escapar de su prisión virtual. Pero, ¿serían capaces de hacerlo antes de que fuera demasiado tarde? David no estaba seguro, pero estaba decidido a descubrir la verdad y encontrar una salida, incluso si eso significaba arriesgar su vida en el proceso. David estaba preocupado por la desaparición de los demás jugadores. Primero fue el joven llamado Carlos, quien simplemente dejó de responder a sus mensajes. Luego fue la chica llamada Ana, quien simplemente desapareció del juego sin dejar rastro. Y así, semana tras semana, cada uno de los miembros del grupo iba desapareciendo sin explicación. David se sintió cada vez más solo y vulnerable. ¿Quién o qué estaba detrás de todo esto? ¿Estaba siendo observado por alguien fuera del juego? Empezó a investigar, buscando pistas en cada esquina del laberinto virtual en el que estaba atrapado. Finalmente, después de semanas de exploración y resolución de puzzles, David encontró una pista importante. Descubrió una sección del juego que no estaba disponible para los demás jugadores. Una vez dentro, descubrió un archivo de video que mostraba a un hombre en una habitación oscura, mirando fijamente a una pantalla. David no podía creer lo que veía. Era un desarrollador del juego, que había creado la realidad virtual como una forma de experimentar con la psicología humana. Había diseñado el juego para poner a prueba la inteligencia y habilidades de resolución de problemas de los jugadores, pero también para estudiar cómo reaccionarían a situaciones de peligro extremo. Mientras David seguía explorando, el desarrollador le habló a través del dispositivo de realidad virtual. Le dijo que era el último jugador en pie y que, por lo tanto, había ganado el juego. Pero también le advirtió que no había una salida real del juego. Había sido diseñado para ser una prisión perpetua para su mente. David se sintió atrapado y desesperado. ¿Cómo iba a salir de allí? Pero luego recordó todas las pistas que había encontrado y se dio cuenta de que había una solución. Si podía resolver el último rompecabezas del juego, podría activar una secuencia de salida que lo llevaría de vuelta a la realidad. Con un último esfuerzo, David resolvió el puzzle y activó la secuencia de salida. La pantalla parpadeó y el dispositivo de realidad virtual se apagó. David se encontró de nuevo en la habitación oscura, pero esta vez sabía cómo salir. Salió corriendo de la habitación y encontró una puerta que nunca antes había notado. La abrió y salió a la luz del sol. Había logrado salir del juego, pero no había olvidado las vidas perdidas en el proceso.
Se juró a sí mismo que nunca más volvería a jugar un juego de realidad virtual, no importa cuán desafiante o emocionante pudiera parecer. Daedal se sintió aliviado de haber logrado salir del juego, pero cuando miró a su alrededor, se dio cuenta de que algo estaba mal. La habitación en la que se encontraba no era la misma en la que había empezado el juego. Todo parecía idéntico, pero había detalles sutiles que no coincidían. Daedal comenzó a sentir una sensación de paranoia y miedo. ¿Cómo sabía que estaba realmente fuera del juego? ¿Y si todo esto era solo otra parte del juego? ¿Había salido del juego o simplemente había cambiado de nivel? Fue entonces cuando la puerta detrás de él se abrió y una figura alta y oscura entró en la habitación. La figura parecía un personaje del juego, pero Daedal sabía que no podía ser real. Sin embargo, la figura se acercó a él y le habló. Daedal, felicitaciones por completar el juego. Ha demostrado ser un jugador excepcionalmente astuto y hábil. Pero su aventura no ha terminado todavía. Te estamos ofreciendo la oportunidad de participar en nuestra siguiente fase de pruebas, una prueba aún más desafiante que la anterior. ¿Aceptas el desafío? David estaba desconcertado. ¿Qué tipo de prueba era esta? ¿Y por qué lo habían elegido a él? Aunque estaba asustado, también se sintió atraído por la idea de un nuevo desafío. Decidió aceptar la oferta. La figura lo llevó a través de la puerta y Daedal se encontró en una nueva habitación, esta vez más grande y compleja que la anterior. Sabía que debía encontrar la manera de salir, pero también sabía que esta vez no podía confiar en nada de lo que veía. La historia dio un giro inesperado al revelar que la salida del juego no era el final de la aventura de Daedal, sino solo el comienzo de una nueva y aún más peligrosa fase. Ahora Daedal deberá enfrentarse a nuevos desafíos y poner a prueba sus habilidades aún más para poder salir de esta nueva realidad. Daedal se sumergió de lleno en la nueva fase del juego. Días y noches pasaron sin que supiera la diferencia. Perdió la noción del tiempo y no sabía si habían pasado días, semanas, meses o años. Pero después de un largo periodo de tiempo, finalmente llegó al final de la fase. Había ganado el juego. Se sentía aliviado, pero también agotado. Se dio cuenta de que había estado tan inmerso en el juego que había olvidado por completo el mundo real. De repente, se sintió mareado y se desmayó. Cuando abrió los ojos de nuevo, se encontró gritando en el interior de un ataúd. No podía creer lo que estaba sucediendo. ¿Había sido todo un sueño? ¿O había muerto realmente? Se dio cuenta de que había muerto de un paro cardíaco mientras jugaba su juego favorito de realidad virtual. En un intento desesperado de vivir una vida mejor y más emocionante, había perdido de vista lo que realmente importaba. David murió solo en su apartamento, sin familia ni amigos que lo lloraran. Fue un triste final para alguien que había pasado tanto tiempo en un mundo virtual. La historia terminó con la ironía de que Daedal había logrado completar su juego, pero al mismo tiempo había perdido la vida real en el proceso.